hacíamos fluir esta información? Vemos que cada nivel organizacional tiene su TBG, y así fluía la información no por los TBGs, sino por las hojas. Bueno, así era como se veía el sistema como tal. Cuando uno abre en el computador está la carpeta de la GOT con su propio TBG, los departamentos con sus propios TBGs y las plantas con sus propios TBGs. Entonces lo que hacía el funcionario era, el departamento de Cañón Limón entraba y empezaba a consignar su información, pero la información no se consignaba directamente del TBG, sino de unas hojas de suministros de información por cada indicador. Entonces cada indicador tenía su hoja de consignación de información. Entonces había 3 tipos de hojas para uno consignar información. Una era por dato, que era el indicador que no tenía relación con ninguna otra dependencia. Entonces simplemente el funcionario entra, de la gerencia, por ejemplo, solo entra, mete la información que a él le compete y ya. Otra era el de importación, que es el que más se ve, que es cuando tiene relación. Entonces digamos, arriba, ese es el indicador de Vita, arriba es el TBG de la gerencia, un cuadro de suministro de información de la gerencia. Entonces ese es el departamento de Cañón Limón. Lo que hacía era pasar esta información al cuadro de suministro de información del indicador de Vita, y ese alimentaba directamente, porque todos esos cuadros están interrelacionados por medio del C, y alimenta directamente al TBG, y el TBG daba automáticamente todos los resultados con los semáforos, teniendo en cuenta el límite inferior y el límite superior. Y el otro, que era el programa. El programa, lo que había dicho anteriormente, es el que da apoyo para el cumplimiento de las metas mensuales de cada indicador. Entonces aquí están las actividades, el plan, el real y así. O sea, el programa era simplemente como un pantallazo y ahí tenían que consignar la información. Y ya. Entonces, las conclusiones. Bueno, teniendo en cuenta que el cuadro de mando integral de cualquier organización es importante en los datos de las variables que hacen parte de las formulaciones de los independientes. Aquí en las conclusiones principales es primero que cualquier TBG se tiene que manejar con información que sea clara, que sea veraz, que no sea información manipulada por todo el mundo, porque ese es el seguimiento y control cuantitativo que uno tiene como funcionario de cómo está funcionando la empresa. Entonces, si se trabaja con información que no es cierta, no va a servir de nada. Bueno, lo otro es importantísimo, es que Ecopetrol maneja muchos formatos: el TBG, la parte de acuerdos de gestión, la parte de presentar informes. Todo eso ellos los tienen estandarizado igual para todo el mundo. Si se hace un cambio, todo el mundo lo tiene que cumplir para que en el momento en que uno analiza la información sea sencillo, y no que tal departamento tiene un formato diferente, y eso es súper importante. Bueno, es importante tener un control de análisis y verificación de la información cuando se manejan tantas dependencias de los diferentes niveles organizacionales, antes de manejarla en sistemas organizacionales, para evitar resultados ininteligibles. Existen oportunidades para mejorar los procesos. O sea, cada vez que un practicante llega a una empresa, lo importante es dar su aporte y no como quedarse en lo mismo, que ponga a hacer eso, no, pues yo lo hice, pero lo importante es como dar algo de valor agregado, pues para uno mostrarse como profesional. Y ya, básicamente era eso. Las recomendaciones: una, es necesario que la Vicepresidencia de Transportes analice los indicadores que se establecen en cada una de las plantas, ya que algunos de estos no aplican a las áreas específicas debido a las actividades que desarrollan. ¿Qué pasa con esto? Muchas veces, digamos, la parte de Vita. La parte de Vita es un indicador financiero que la parte del nivel organizacional de plantas no le compete. O sea, él no maneja nada de indicadores financieros, solo que maneja la parte operativa. Hurto de crudos, total de crudos entregados, total de crudos transportados, y hay indicadores que los tienen que no les competen, y ellos los llenan teniendo en cuenta los de la gerencia, y para mí eso es un reproceso. Pues si ya lo tiene la gerencia, ¿para qué lo va a llenar? Y así hay muchos indicadores en diferentes niveles organizacionales. Y otro, que es necesario desarrollar un manual de funciones destinado a la practicante, porque allá uno llega y no
o sea, uno dura mucho tiempo como que, ¿qué voy a hacer? ¿Pero qué voy a hacer? Y uno se siente casi como un estorbo, ay, gerente, ¿qué hago? Entonces lo importante es que uno llegue, que mire, niña, le toca hacer esto y que uno no se sienta pues como incomodando tanto a las personas de que qué voy a hacer. Entonces esas son como dos recomendaciones al Copetro. Y ya la universidad, uno que sí, es que la parte de Excel, fundamental, pero fundamental, yo creo que es súper importante, parte de programación, terrible. Bueno, Diana, tú hablabas ahí en las conclusiones de la importancia de generar o de lograr mejorar los procesos a partir de la realización de la práctica. ¿Cuál crees tú que es el principal aporte de la práctica de Diana a la gerencia de oleoductos? Bueno, primero la parte de la formulación, terrible. O sea, cuando yo realicé esa fórmula, el profesional decía, uy, gracias, y yo no, pero es que era terrible, 360, y más a mí, o sea, yo lo hice, fue porque en el momento en que a mí me tocó empezar a desarrollar la plataforma, son 360 por un solo TBG, a mí me tocaba el de la gerencia, el de los 7 departamentos y las 36 plantas. Yo decía, ¿yo a qué horas voy a empezar a formular? Entonces, generar una fórmula estándar para todo que cumpla con las dos variables, era solo copia y pegue y se cumplía, entonces en todos los indicadores se iba a cumplir. Y el otro fue la plataforma, que era súper necesario, o sea, yo lo dije y él me decía, yo he intentado que todos los practicantes que han pasado desarrollen una plataforma de consolidación y pues yo fui la que la desarrollé. Ya el ingeniero Rafael se quedó con el sistema montado y sí es algo supremamente necesario porque allá lo tiene la gerencia de poliductos, pero lo tienen por un sistema súper raro, súper pesado y que cuando llegó la profesional allá de gestión no era ni capaz de decir eso cómo se hace, o sea, no era capaz ni siquiera de dar con el funcionamiento de ese sistema. Yo traté de hacerlo lo más sencillo posible con lo que me enseñaron acá, Lupita, y entonces empecé a trabajar en eso junto con el profesional, yo creo que eso fue lo más importante. Y pues en la mano derecha del profesional hay a toda hora la parte de personal, sobre todo. Bueno, bien, entonces yo en realidad pienso que es un trabajo muy valioso. El tema del TBG más en una empresa tan grande no es sencillo. Como tú lo dices, hay muchos problemas pues, asociados no solamente a ya la recolección de la información, sino como tal los planes que ustedes los llaman, que no corresponden a las actividades y demás, pero sí es muy básico tener un sistema funcional, como tú dices, que permita información oportuna, sin manipulación ni nada. Me parece un trabajo muy valioso. Lo único, pues, felicitarte. El documento, pues, finalmente es un documento que también pienso que, a pesar de las limitantes de confidencialidad, pues, permite dar una guía a los demás estudiantes. Pues, creo que es una muy buena práctica. Gracias, Lili.